las negociaciones con la Unión Europea sobre indicaciones geográficas. Hemos estado realizando algunos cuartos adjuntos temáticos, como es el caso, por ejemplo, de la reunión que se realizó ayer sobre la Corte de Inversiones. Y hoy día nos toca abordar la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea en materia de indicaciones geográficas, como les mencionaba. La actividad hoy día va a estar encabezada por el director general Felipe Lopendía, quien será acompañado por el jefe de la División de Propiedad Intelectual, señor Sebastián Molina, quien va a hacer una presentación sobre el estado de situación de la negociación. Así que, bueno, bienvenidos a todos y todas. Y quisiera dar inicio a esta reunión con las palabras de Felipe, que lo vi conectado hace un momento. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy conectado. Felipe, podemos partir. Ya, Te dejo la gracias. palabra. Gracias, Carla. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por haber aceptado esta invitación, haberse conectado nuevamente a esta reunión del cuarto adjunto en el marco de las negociaciones para la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Tal como señalaba Carla, en esta oportunidad vamos a realizar una segunda reunión temática de cuarto adjunto sobre el tema de indicaciones geográficas. Me parece que en el mes de agosto, no recuerdo exactamente si fue en fines de julio o en agosto, tuvimos una primera reunión sobre esta materia, en la cual junto a Sebastián Molina, que es el encargado temático de la negociación en materia de propiedad intelectual, pudimos exponer acerca de las principales características, elementos que tiene la propuesta de la Unión Europea en esta materia, en esta temática. Antes de darle la palabra a Sebastián, quien hará nuevamente una presentación y contará y actualizará la información con respecto al estado de situación de esa negociación, sobre todo a la luz de los resultados de la última ronda de negociaciones que se realizó a fines de septiembre, comienzos de octubre pasado, les quería así señalar algunos elementos más bien generales respecto al proceso, sobre todo pensando en las próximas etapas y hacia dónde estamos apuntando en esta negociación desde el punto de vista, como digo, del proceso. Algo para los que estuvieron ayer en la reunión sobre la Corte de Inversiones, ya escucharon algunas de estas palabras, simplemente enfatizar el hecho de que desde el punto de vista general de esta negociación estamos apuntando en conjunto con la Unión Europea hacia avanzar hacia un cierre del proceso hacia finales de este semestre. Creemos que, y en eso hemos concordado con la Unión Europea, hubo además una reunión que sostuvo nuestro canciller en Bruselas hace unas semanas atrás, en conjunto con una reunión que sostuvo con el comisario de Comercio de la Unión Europea, concordaron en el hecho de que debemos ya avanzar hacia una situación de conclusión, de cierre de esta negociación, como digo, hacia finales de este semestre, para lo cual ya hemos ido configurando una suerte de cronograma de trabajo, el cual contempla, en primer lugar, la realización de la 9ª ronda de negociaciones, que parte el próximo lunes, el lunes 11 de enero, y se extenderá hasta el día 22. Luego de esa ronda, y respecto de lo cual también podremos hablar también cuáles son lo que esperamos, la proyección de trabajo en materia de indicaciones geográficas para esa ronda, vamos a trabajar ya hacia las distintas etapas subsiguientes en el proceso, lo cual probablemente va a contemplar un segundo intercambio de ofertas en materia de acceso a mercado entre ambas partes, probablemente hacia el mes de marzo próximo, y luego una 10ª ronda técnica bastante clave, bastante decisiva en el proceso negociador, seguramente durante el mes de abril venidero. Así que estamos fuertemente trabajando hacia poder, ¿no es cierto?, entrar en una etapa ya más, como digo, más decisiva, más decisoria de una negociación que ya llevamos más de 2 años de proceso en curso. Quisiera, en segundo lugar, destacar algo que ya lo habíamos señalado en la reunión anterior de cuarto adjunto en esta temática, la manera como hemos ido trabajando a nivel de equipo negociador en este ámbito,
Como ustedes recordarán, nosotros ya hace un buen tiempo atrás constituimos una instancia yo diría interministerial, interagencial, con todos aquellos servicios y agencias involucrados en este tema, tanto a nivel político como a nivel técnico, para ir desarrollando un trabajo coordinado que nos permita ir elaborando, estructurando las distintas posturas, las distintas propuestas incluso que se van presentando en el proceso negociador en esta materia, en conjunto además con un trabajo de análisis, un trabajo interno, del cual probablemente Sebastián también dará mayores detalles a continuación, que nos ha ido permitiendo sostener y mantener una postura bastante clara, cohesionada y coordinada en un área que, como ustedes saben, ha generado sensibilidades, complejidades para Chile, dada, ¿no es cierto?, el nivel de ambición contenido en la propuesta de la Unión Europea en un área que, como ustedes también bien saben, es bastante importante para ellos, en particular para varios de los Estados miembros de la Unión Europea, en donde una protección reforzada de indicaciones geográficas, fundamentalmente en el mundo agrícola, es bastante esencial como resultado de esta negociación, y así ellos lo mantienen y lo han venido, ¿no es cierto?, buscando en las distintas negociaciones comerciales que han llevado a cabo durante el último tiempo. Así que en ese sentido yo quisiera destacar ese trabajo, como digo, coordinado que hemos desarrollado junto al INAPI, junto al Ministerio de Agricultura, ODEPA, el SAC, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, para efectos de ir estructurando las distintas posturas que se han ido planteando en el grupo de negociador en esta importante materia. Yo diría que es claro de que, sin perjuicio, como ustedes verán, de los avances que hemos ido alcanzando en la negociación en materia de indicaciones geográficas, evidentemente hay áreas todavía sin resolver, respecto de la cual todavía mantenemos divergencias importantes con la Unión Europea. Y yo diría que probablemente esos puntos de diferencia se van a ir manteniendo a lo largo de las próximas etapas del proceso y evidentemente yo creo que probablemente algunos de ellos nos acompañarán ya hasta etapas ya más decisivas, más finales del proceso negociador, en donde por supuesto cada una de las decisiones que se vayan tomando se irán tomando de manera colectiva de parte de todas las instancias públicas que hemos venido trabajando en particular en este tema. Pero sí, junto con eso, transmitirles una nota positiva, en términos de que creo que desde hace ya varios meses en el proceso negociador hemos ido alcanzando avances significativos en esta área del proceso negociador, y eso ha sido también fruto de manera sustantiva a este trabajo coordinado que hemos desarrollado al interior del equipo negociador. Por supuesto, tal como digo, ahora a continuación Sebastián hará una presentación en la cual entregará detalles más específicos de lo último que ha ocurrido en las tratativas con la Unión Europea, y posteriormente, por supuesto, quedamos a disposición de ustedes para sus preguntas, para sus comentarios, tal como lo hacemos siempre en todas las reuniones de Cuarto Adjunto. Así que con eso le daría entonces la palabra a Sebastián para que nos diera su presentación ya con más detalle respecto a el estado de situación de esta negociación. Muchísimas gracias. Sebastián. Muchas gracias, director, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros, como subsecretaría y específicamente como equipo a cargo de la negociación de indicaciones geográficas, poder contar con estos espacios de difusión es muy importante, por lo que desde ya le agradezco su presencia y la retroalimentación que nos puedan dar. Voy a proceder a subir la presentación. Aquí. Aquí.
¿Se ve bien la pantalla? ¿Cómo diría? ¿Sí? Ah, ya. No está en modo de presentación. No está en presentación, ¿cierto? Sí, eso está cachando. Lo puse en modo presentación, pero creo que fue lo incorrecto. Natalie parece que sabía por qué quedaba sin Nati. ¿Te acuerdas que tú me comentaste? Que está en el otro computador. Tiene que pasarlo, ¿tiene que pasarlo a la pantalla? Así es. Gracias, señora Natalie. A ver, entonces, compartimos pantalla nuevamente. Y ahora. Ahí se ve perfecto. ¿Ahí se ve bien? No, ahora de nuevo se ve así. A ver. Y la tecnología de repente. Ahí está. Ahí sí. ¿Pero por qué pasa esto? Sebastián, igual se ve. ¿Ya? Igual se ve. Se ve, no es que no se vea, se ve un poco más Pero pequeño. se ve medio charto, ¿no? Pero en razón del tiempo, sigamos, presenta nomás y de todas maneras les vamos a hacer llegar la presentación a los participantes para que ellos la puedan tener. ¿Ya? Déjame intentarlo una vez más nomás. Bueno. Ahí si no lo dejamos así. Está bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Ya. Excelente. Bueno, muchas gracias por la paciencia durante el desperfecto técnico que se ve solamente al expositor. Para recapitular un poco, el ámbito de negociación que existe en materia de indicaciones geográficas parte de la base de una propuesta presentada por la Unión Europea que incluye un listado de 222 términos. Y estos términos son productos agrícolas y alimenticios. Es la categoría de productos sobre las cuales ellos presentaron listados de protección. Y para estos listados de protección, lo que está solicitando la Unión Europea es un estándar de protección reforzado para estos productos, que es similar al establecido en el artículo 23 de los ATPIC y que en algunos aspectos incluso lo supera. Cabe destacar que actualmente el artículo 23 de los ATPIC es como el estándar que se aplica en Chile para los vinos y bebidas espirituosas. También en conjunto con como un elemento de la protección reforzada, lo que está solicitando la Unión Europea es un sistema de observancia administrativa que a petición de parte pueda actuar un órgano administrativo, lo cual actualmente no existe en nuestro país. Y también la posibilidad de coexistencia entre las indicaciones geográficas sobre las cuales ellos piden protección y marcas comerciales preexistentes en Chile que podrían tener un grado de similitud sustancial. Y por último, también lo que están solicitando es la protección directa a través del acuerdo. Es decir, que no sea necesario que estas sean registradas a través de la Oficina de Protección, sin perjuicio que algunas de ellas ya lo están. La pasada ronda de negociaciones tuvo lugar entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2020. Y los intercambios estuvieron centrados en la propuesta de texto que envió Chile a la Unión Europea y que se trabajó en base al texto propuesto por la Unión Europea. Y en general fue un diálogo bastante constructivo y productivo que nos permitió aclarar ciertas expectativas y acercar posiciones cuando fue posible.
Un poco para poder conversar sobre los avances de la última ronda, me gustaría hacer como tocar las normas más importantes de la subsección de indicaciones geográficas. Y la primera tiene que ver con el concepto y ámbito de aplicación de la subsección de indicaciones geográficas, que se encuentra en el artículo X30 de la propuesta europea. Y aquí se logró un consenso en general, en el sentido de que se mostró flexible. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que la presentación no va avanzando. Ah. Quedó en la primera lámina. A ver. Ah, ya. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Va. Ahí. Bueno, aquí les contaba un poco sobre la octava ronda de negociaciones y un poco acá se... Mira, no sé por qué se me... A ver, voy a... Ahí sí. Y acá existe como un breve repaso sobre los logros realizados en la última ronda. El primero de ellos tiene que ver con el concepto y ámbito de aplicación de la subsección de indicaciones geográficas que se encuentra en el artículo X30 de la propuesta europea. Aquí se logró un consenso en torno a la definición de alcance de la subsección, con muy pocos elementos, más bien accesorios abiertos para mayor discusión. Y en ese sentido, la Unión Europea mostró flexibilidad a la propuesta chilena, en lugar de establecer una definición específica de indicaciones geográficas para fines de la subsección, que se utilizara una definición más general que fuera refleja lo establecido en los ADPIC, y que luego se señalara que la subsección se aplica a productos agrícolas y alimenticios, que es el alcance que tiene. Y también se aceptó la propuesta chilena de considerar la posibilidad de incluir otras categorías de productos en el futuro, que responde al interés de nuestro país de incorporar en el futuro denominaciones de origen relacionadas con artesanía. En el artículo X31 de la propuesta europea, que se refiere al procedimiento de oposición, las partes acercaron posiciones que les permitió tendiente a darnos mayor flexibilidad respecto al proceso de oposición de indicaciones geográficas que había propuesto la Unión Europea con el fin de permitirnos cumplir con nuestra normativa interna y con obligaciones que tenemos en los acuerdos con Uruguay y en el TPP-11. En tercer lugar, respecto a las posteriores modificaciones de los listados de indicaciones geográficas, la Unión Europea se mostró abierta a excluir de las modificaciones de listados aquellas que afecten la denominación de la indicación geográfica. Aquí nos pasó que encontramos ejemplos de indicaciones geográficas que habían sufrido modificaciones que afectaban el mismo nombre de la denominación, ya fuera porque se modificara o porque se eliminara. En el caso que la modificación afecte el nombre, que es el objeto de protección, las partes se obligan a realizar un nuevo proceso de consulta pública respecto a ese nombre. Aquí pasamos a una de las normas más importantes, que es el artículo X33 de la propuesta europea, que se refiere al ámbito de protección, en donde la propuesta de la Unión Europea incorpora los siguientes elementos de protección reforzada. El primero es la prohibición de usar comercialmente la indicación geográfica protegida, ya sea de forma directa o indirecta, para productos comparables, es decir, no solo para los mismos productos, sino que también comparables bajo la definición de la OMC, en la medida que dicho uso explote la reputación de la indicación geográfica. Lo que también se prohíbe es cualquier uso, imitación o evocación, incluso cuando se indique el origen verdadero del producto o usando la traducción de la indicación geográfica protegida, o acompañado de expresiones como estilo, tipo, método, como producido en, imitación, sabor, como,
o similares, e incluso cuando sean utilizados como ingredientes. Como pueden ver, esta es una condición bastante expansiva que prohíbe cualquier tipo de uso. Por ejemplo, yo no podría decir que un queso es estilo otro queso una vez que se apruebe esta modernización. Cualquier otra indicación falsa o inductiva error respecto de la proveniencia, origen, naturaleza o las cualidades esenciales del producto. Y también la disposición de que las indicaciones geográficas protegidas no podrán convertirse en genéricas. Aquí en esta norma se produjeron los intercambios de mayor intensidad. En particular, la Unión Europea, nosotros habíamos presentado una propuesta que flexibiliza el uso de términos como estilo, tipo, método, como producido en imitación, cuando estuviese acompañado del verdadero origen del producto. Lo que la Unión Europea señaló no podían aceptar. Nosotros también establecimos la importancia de proteger a los términos multicompuestos como conjunto y no a sus elementos genéricos aisladamente considerados. Y también la posibilidad de que las indicaciones geográficas puedan convertirse en genéricas, ya que desde nuestro punto de vista la genericidad es una cuestión de hecho que depende de los distintos titulares proteger. La distintividad de la indicación geográfica, y si no ejercen medidas para proteger la distintividad, entonces no es algo que se pueda establecer vía tratado, desde nuestro punto de vista. Luego, luego, el otro intercambio que tuvo una intensidad mayor fue la relación entre marcas e indicaciones geográficas. En este sentido, la propuesta de la UE incorpora los siguientes elementos. En primer lugar, la obligación de rechazar solicitudes de marcas que contravengan el estándar de protección que se establece en el artículo X33 y que se refieren al mismo tipo de producto. En este sentido, se señala que las marcas que se registren en contravención a esta norma deberán ser invalidadas. Y aquí se produjo un diálogo porque, de acuerdo a nuestro sistema, esto debiera ser, nos parece que esto debiera ser a solicitud de parte y no una obligación de oficio de la Oficina de Propiedad Intelectual. También la no obligación de proteger una indicación geográfica cuando sea idéntica a una marca de renombre, que tenga una reputación amplia y que haya sido usada a través del tiempo. Aquí también se produjo un intercambio porque, de acuerdo a nuestro sistema, la exclusividad que se otorga sobre una marca sin perjuicio, sin importar que ésta sea famosa o que no sea famosa o tenga un alto grado de reputación. Y también se discutió sobre que para nosotros las marcas pueden coexistir con indicaciones geográficas en la medida que éstas no generen errores o confusión entre los miembros del público consumidor, pero que si existe un potencial de error o confusión, entonces estas no pueden coexistir. Lo que la Unión Europea señala que podrían coexistir siempre, salvo en casos muy calificados. Luego, a ver. Luego, en materia de observancia administrativa,
Lo que establece la Unión Europea es que la protección entregada a las indicaciones geográficas deberá ser a través de medidas judiciales y administrativas que impidan el uso ilegítimo de indicaciones geográficas protegidas. Y por otro lado, la protección también deberá entregarse a través de acciones administrativas a petición de parte. Lo que nosotros entendemos a través de esta norma y donde se produjo el diálogo es que esto también debiera ser dejado a la legislación de cada parte y que estas medidas puedan ser alternativas y no copulativas, ya que actualmente la observancia de indicaciones geográficas en nuestro país es de carácter judicial. Ya, lo que pasa es que tengo que salir a la una, así que ya, gracias. Gracias. Y por último existe la norma A. Y por último, en el caso de la incorporación de los anexos actualmente vigentes de vinos y bebidas espirituosas, la Unión Europea propone la incorporación de los anexos de bebidas espirituosas al acuerdo vigente. La posición en este sentido de nuestro país es que esto constituye una línea roja, en el sentido que no puede haber una incorporación sustantiva, en el sentido que se apliquen las normas que estamos negociando actualmente a vinos y bebidas espirituosas. Esa sería la presentación que vamos. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Bueno, tal como lo hacemos siempre, la idea es que ustedes puedan escribir sus preguntas en el chat de esta página, así yo voy leyéndolas y las vamos respondiendo, probablemente la mayoría de ellas para Sebastián, salvo que hubiera alguna pregunta un poco más general respecto al proceso. Así que lo hacemos de esa manera. Por el momento no veo preguntas aún en el chat. Una vez que aparezca la primera, procedemos a leerla y a responderla. Sí, la primera pregunta, Claudia Carbonell, a quien saludo, nos pregunta sobre si pudiéramos profundizar en lo que la Unión Europea está solicitando en términos de incorporar al acuerdo en materia de vinos a esta negociación. Solamente antes de quizás que Sebastián pudiera detallar, tenemos que recordar de que en el acuerdo vigente con la Unión Europea desde el año 2003 ya tenemos regulado y protegido todo lo que tiene que ver en materias de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas. Eso está en vigor, y bueno, Claudia en particular lo conoce bien. La idea es que efectivamente en el marco de este proceso de modernización esos elementos se incorporan y por lo tanto no hay una solicitud específicamente nueva, si se quiere, de parte de la Unión Europea respecto a un ámbito que ya está regulado, está regido de manera bastante amplia en el marco del acuerdo que suscribimos y entró en vigencia el año 2003. Básicamente la propuesta de indicaciones geográficas a la cual estamos aludiendo acá, que es parte, ¿no es cierto?, de esta negociación en particular, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un ámbito de aplicación que abarca fundamentalmente productos agrícolas de manera amplia y que de alguna manera están reflejados en primer lugar en este listado de 222 nombres propuestos por la Unión Europea y con las normas, ¿no es cierto?, de ámbito de protección contenidas también en la propuesta de capítulo o de sección por parte de la Unión Europea. Sebastián, si quisiera complementar este punto. Sí, no, solamente señalar que no existen planes para alterar el estándar de protección de indicaciones geográficas relativas a vino y bebidas espirituosas. Esta es una norma que se va a discutir en mayor profundidad en la próxima ronda.
pero actualmente el estándar de protección que se está discutiendo es para productos agrícolas y alimenticios. Entonces, falta conversar con la Unión Europea si las expectativas que existen respecto de cada parte con la incorporación de los anexos. Sí, sí, solo, Sebastián, sí, solamente quizás para despejar cualquier duda al respecto. Efectivamente, la idea, y esto es parte un poco de la discusión más general, tiene que ver con que efectivamente todo lo que está contenido ya en el anexo correspondiente del acuerdo en vigor se incorpora, no es así a este acuerdo nuevo que surgiría, ¿no es cierto?, de este proceso de modernización y que reemplazaría al acuerdo del año 2003. Christian Schmitz nos pregunta acerca de si o en qué medida el concepto de indicación geográfica propuesto por la Unión Europea cambia lo establecido ya o lo existente ya en nuestra ley, en la ley 19.039 vigente en Chile. Mira, la Unión Europea también considera la diferencia entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero para estos efectos el tratamiento es conjunto. El listado, después de la última ronda, Chile envió el listado de indicaciones geográficas sobre los cuales solicita protección, y esta incluye tanto indicaciones geográficas como maíz yuteño o orégano de la cordillera de Putre, y denominaciones de origen como chicha de Curacaví. Entonces tiene el mismo tratamiento y es omnicomprensivo. Cristian también consulta sobre la distinción entre indicación geográfica y denominación de origen, a la luz, digamos, de la propuesta europea. Creo que contesté esa pregunta en lugar de la otra, pero ahora contesto la anterior. Perfecto. No, el concepto de IG es reflejo de lo que está en los ADPIC, entonces la definición de indicación geográfica no cambia. Y ese fue uno de los puntos sobre los cuales tuvimos que trabajar para establecer una definición general de indicación geográfica y luego un segundo párrafo que diga esta subsección se aplicará a productos agrícolas y alimenticios. Pero para nosotros era importante poder mantener la uniformidad de la definición de indicación geográfica a través de nuestra red de acuerdos y de multilaterales y bilaterales. Ok. Y luego también, Cristian, consulta acerca de, digamos, habla de la pérdida de indicaciones geográficas o, bueno, no sé si la situación de las indicaciones geográficas se encuentra regulada en otros tratados de la Unión Europea, ¿no es cierto?, con otros países. Ya mencionábamos esto, que es parte, ¿no es cierto?, una postura general, transversal de la Unión Europea en sus negociaciones comerciales. Lo anterior indica lo anterior, ya que en materia de marcas la Unión Europea sí contempla la pérdida de distintividad y nosotros, de acuerdo a nuestro sistema, entendería que no. Las pretensiones de las partes en este tema entonces parecen un poco cruzadas con respecto a la regulación marcaria. Bueno, efectivamente ese ha sido un elemento de análisis y de, digamos, de preocupación de parte nuestra en punto de vista de qué manera la propuesta de la Unión Europea invade, ¿no es así?, ámbitos que a nuestro juicio son propios de la regulación marcaria propiamente tal. Ahí no sé, Sebastián, si quisiera obviamente elaborar y desarrollar más en este punto, que como digo ha sido un punto de preocupación de parte nuestra en la negociación. Sí, absolutamente, Felipe, tal como lo señala, ha sido un punto de preocupación para nosotros. Mantener la distintividad de las marcas comerciales registradas en nuestro país ha sido uno de los ejes sobre los cuales hemos trabajado en la negociación y uno de las directrices que nos orientan. Sí, y porque, como bien señalas, Cristian, la Unión Europea tiene una concepción distinta de marca e indicaciones geográficas respecto a su coexistencia.
mientras que en nuestra legislación las dos tienden a equipararse más bien como signos distintivos. Entonces hay una visión que es un poco distinta y sobre la cual el diálogo continúa para poder acercar posiciones y tener como algún suelo común sobre el cual acordar. Ok. No sé, Cristian, si quisieras, solamente dado que planteaste varios temas, no sé si quisieras buscar una aclaración adicional respecto a las respuestas de Sebastián. Sí, gracias, Felipe. Hola a todos. Hola, Sebastián. Hola, Cristian. A mí me sorprende un poco la posición de la Unión Europea en esa materia de la pérdida de la distintividad por tornarse genérico el signo. Eso es algo que comúnmente se acepta en Europa, que puede existir esto, siempre lógicamente con los debidos resguardos de los derechos de los titulares, pero la causal está en la legislación. Entonces, en nuestra legislación no la tenemos, tal vez la tendencia va hacia allá de tener marcas que requieren uso y no solamente marcas que se transforman en un activo estático que no sean finalmente las que benefician al dominio privado público en el fondo. En ese sentido, sorprende la posición de la Unión Europea y no sé si ustedes usan ese argumento en la negociación de que lo que pasa en el mundo marcario debería trasladarse, la misma lógica debería trasladarse también a la IG. No sé si se ha intentado eso. Sí, por supuesto, Cristian, y tu argumento es muy bueno. Y de hecho también es importante el tema de la pérdida de distintividad y el uso, porque también son elementos que vienen incorporados a nuestro proyecto de ley corta de propiedad industrial. Actualmente esas instituciones no existen respecto a las marcas, pero sí debieran poder instaurarse. Entonces, estamos haciendo los esfuerzos para que se instauren estas instituciones. Naturalmente debiera ser aplicable a todos los signos distintos. Lo vemos que debiera ser algo que también afecte a los signos distintivos en general. Y también porque nos parece que mantener la distintividad de un signo, cuidar su uso, es una responsabilidad primero del titular. Es él el primer llamado a cuidar un bien sobre el cual tiene exclusividad. Entonces, también existe ese aspecto que nos parece relevante relevar al momento de conversar con la Unión Europea. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. A continuación tengo a José Luis Delgado. Hace una pregunta más bien general a propósito de una caracterización que usé en mi presentación cuando hablaba de que efectivamente la propuesta de la Unión Europea tiene un nivel de ambición alto en materia de indicaciones geográficas. Evidentemente es parte de lo que hemos estado conversando en esta instancia de cuarto adjunto yo diría desde el inicio del proceso negociador. Y a partir de eso pregunta, bueno, ¿cuáles son las ambiciones de Chile en la negociación? Fundamentalmente traducido, yo diría básicamente cuáles son los elementos que animan a nuestro país a poder alcanzar un acuerdo modernizado con la Unión Europea. A ver, yo diría que fundamentalmente para responder esta pregunta distinguiría en dos niveles, digamos. El primer nivel más general, que tiene que ver con la necesidad, ¿no es cierto?, de actualizar una relación comercial que es muy importante con la Unión Europea. La Unión Europea es uno de nuestros principales socios comerciales y evidentemente necesitamos establecer una relación jurídico-comercial más acorde con las problemáticas, con los desafíos que el comercio internacional enfrenta en la actualidad. Ya han pasado más de 15 años de vigencia del acuerdo y evidentemente en el comercio internacional han emergido temas nuevos que después no se tenía conocimiento o no tenían la importancia que tienen en la actualidad al momento de negociar hace más de 15 años. Y evidentemente tenemos que dar ese paso para efectos de mantener una adecuada y alta competitividad de nuestras exportaciones
en un mercado tan importante como el de la Unión Europea, y al mismo tiempo regular, como digo, temas que han emergido con mucha fuerza, como es el de la economía digital, el comercio electrónico, los temas de sustentabilidad, es decir, dar cuenta de una mirada mucho más, nuevamente, valga la redundancia, más moderna en nuestros vínculos con la Unión Europea, nos parece fundamental. Pero evidentemente también hay elementos más concretos de interés de nuestra parte, lo hemos destacado en ocasiones anteriores, nuestra necesidad de poder mejorar de manera muy importante las condiciones de acceso para un número significativo de productos al mercado de la Unión Europea, que en este momento tienen ciertas restricciones, tienen ciertas limitaciones para ingresar a ese mercado. Estamos hablando de cerca de 10% de líneas arancelarias en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, que nosotros estamos apuntando fuertemente a que consigan o que obtengan mejoras importantes de acceso a ese mercado. Y además, evidentemente, lo que podamos ir avanzando en otras áreas del comercio que son extremadamente importantes en la actualidad, en materia de servicios, en materia de contratación pública, en materia de economía digital, o sea, hay un conjunto de temas que efectivamente para nosotros son muy importantes y que configuran de alguna manera las áreas más específicas de interés de Chile y que uno podría denominarlos o rotularlos bajo esta denominación de ambición de parte nuestra. Eso es lo que diría con respecto a ese punto. Luego, Tomás, no aparece el apellido, Tomás pregunta sobre la posibilidad de poder conocer en detalle la contrapropuesta chilena en materia de indicaciones geográficas. Sí, Tomás, lo hemos considerado, obviamente es una posibilidad que creo que la vamos a realizar en instancias próximas de cuarto adjunto, la posibilidad de poder exponer en pantalla, tal como lo hicimos con la presentación que hizo Sebastián, con el texto propiamente tal de la contrapropuesta de nuestro país. Es un ejercicio que hemos hecho en cuartos adjuntos anteriores, en otro contexto, para efectos de que ustedes puedan en ese sentido tener un acceso más directo a los elementos. Igual Sebastián en su presentación aludió, yo diría, a los elementos centrales de esos puntos que informan la contrapropuesta de Chile en las distintas disposiciones que están contenidas en el anexo de indicaciones geográficas, pero evidentemente, y esta es un poco la idea de la instancia, no hay ningún problema en poder profundizar en esta oportunidad con algunos elementos ya más específicos que a ti en particular te puedan interesar en alguna área específica de la subsección, respecto al cual te pueda interesar tener más detalle con respecto a qué es lo que estamos contraproponiendo, más allá que, como digo, las líneas generales de esa contrapropuesta, Sebastián ya las delineó en su presentación. No veo preguntas adicionales en el chat o comentarios. Felipe, solo Claudia tiene la mano levantada, no sé si era previo a la pregunta o posterior. Claudia Carbonell. Claudia. Hola Claudia. Felipe, hola Carla. Hola Sebastián, gracias. No, simplemente la dejé puesta la mano en la primera pregunta que hice, pero era entonces para tener la total claridad que ustedes cuando la ponen en el PowerPoint y dicen en línea roja, se están refiriendo simplemente a la incorporación administrativa del acuerdo que ya existe al nuevo acuerdo, digamos. No entiendo claramente la pregunta. A ver, básicamente Sebastián en la presentación aludió a un conjunto de elementos que nosotros los denominamos bajo este concepto de líneas rojas, en el cual, por ejemplo, estábamos hablando respecto al nivel, ¿no es cierto?, a la profundidad del ámbito de protección de las indicaciones geográficas. Estaba el tema de la utilización de mecanismos administrativos, respecto a lo cual, como bien lo explicaba Sebastián, la propuesta de la Unión Europea nos genera profundas preocupaciones, pero no sé muy bien ahí quizás si tú me pudieras... No, lo que pasa es que él mencionó tal vez el acuerdo del anexo de vino, Sebastián,
y cuando nombró el anexo de vinos dijo, esas son líneas rojas. Entonces, era simplemente, en el fondo, por eso yo salté con la pregunta, pero entiendo que es simplemente la incorporación administrativa del acuerdo que ya existe. Exacto. Claro, yo diría, más que yo no hablaría de una incorporación administrativa, es una incorporación, yo diría más bien jurídica, de ese elemento del acuerdo actual, vigente, al interior del acuerdo que surja, ¿no es cierto?, de este proceso de modernización. Y efectivamente ese es un tema que para nosotros lo entendemos como básico, como esencial, para efectos de poder mantener el nivel de protección que hemos acordado con la Unión Europea, como yo decía, desde el año 2003, y el foco de nuestro trabajo en este ámbito de indicaciones geográficas en el proceso de modernización tiene que ver con productos, como bien lo explicaba él, productos fundamentalmente agrícolas, productos alimenticios, dentro, digamos, de los elementos propuestos por la Unión Europea. No sé si, Sebastián, tú quisieras agregar algo o aclarar algo en ese punto. No, claro, solo señalar que el comentario en línea roja era cambiar cualquier elemento del estándar existente actualmente para vino y bebidas espirituosas, pero algo general, no es como, no es un elemento de negociación actualmente. Ok, ahora tengo a Octavio Oltra. A ver, se me movió aquí la pregunta, denme un segundo. Octavio Oltra, del consorcio lechero. Sería interesante verla, por supuesto, entiendo, y esto tiene que ver con lo que yo respondía previamente respecto a poder ver la contrapropuesta, para ver la posición específica respecto a la indicación de algunos quesos que aparecen en el anexo. Sí, como yo decía anteriormente, eso lo hemos ido evaluando y probablemente en alguna reunión en el futuro vamos a poder, la idea sería poder exponer o mostrar de manera más directa los distintos elementos contenidos en la contrapropuesta. Ahora, yo no, quizás sí, poder quizás en esta oportunidad, Sebastián, poder desarrollar alguna idea con respecto. Él está, por ejemplo, Octavio, preguntando en particular respecto a cuál es la situación en la cual pudieran quedar algunos quesos que aparecen en el anexo, digamos en el listado, más que en el anexo, en el listado de los 222 nombres propuestos por la Unión Europea. Claramente hay un número importante de quesos que aparecen en el listado, y eso, bueno, evidentemente ha sido parte de los análisis, de los estudios, que como yo explicaba al inicio de la reunión, hemos estado desarrollando en conjunto, y fundamentalmente lo ha estado desarrollando tanto nuestro INAPI, como el Ministerio de Agricultura, ODEPA, nosotros, en un trabajo conjunto para ir efectivamente analizando, evaluando, estudiando los distintos posibles o eventuales conflictos que pudieran existir entre los distintos nombres o estos 222 nombres propuestos por la Unión Europea y las protecciones que en Chile se pudieran haber otorgado bajo algún ámbito y sobre todo a la luz de los elementos contenidos en la propuesta de la Unión Europea respecto a las disciplinas propiamente tal. Y ese es un trabajo que está en curso, que está en marcha y respecto del cual esperamos ya durante las próximas semanas tener un cuadro completo de evaluación con respecto a cuáles serían esos eventuales conflictos y la entidad de esos conflictos también. A entidad me refiero a la magnitud de esos conflictos que pudiéramos detectar con respecto a esos nombres propuestos por la Unión Europea, entendiendo que seguramente con un buen número de esos 222 nombres no van a haber conflictos, probablemente. Eso es lo que uno pudiera anticipar. La idea entonces es poder concentrarnos en aquel número que efectivamente algún tipo de conflicto pudiera surgir y poder evaluar la magnitud, como digo, de ellos. No sé, Sebastián, si tú quisieras ahí poder desarrollar un poquito la idea y el trabajo que hemos estado haciendo también junto a INAPI y el Ministerio de Agricultura al respecto. Sí, por supuesto, Felipe, tal como lo señalás, el trabajo ha estado centrado en hacer un análisis de cada uno de los términos. Son 222 términos, así que el trabajo de análisis ha sido bastante largo y bastante complejo.
Y en ese sentido se ha trabajado en conjunto estrechamente con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y con ODEPA, para poder identificar los términos del listado que podrían presentar algún tipo de conflicto. Y estos conflictos son de distinta naturaleza. En primer lugar, como lo mencionaba en la presentación, son de marcas comerciales, con las cuales pudieran tener algún grado de similitud. En segundo lugar, también con resguardar el uso de variedades vegetales y razas de animales. En tercer lugar, salvaguardar también el nombre de nombres de uso común. Y finalmente, también salvaguardar los usos que existen actualmente por parte de la industria chilena. Y para lo cual se ha hecho un trabajo bastante acabado de ver qué producciones existen, cuáles son los productos que actualmente se están produciendo en nuestro país. Y es un análisis que está continuamente avanzando, mejorándose y enriqueciéndose para poder tener un panorama lo más general y completo posible. Ok, gracias, Sebastián. Sí, quizás esta misma respuesta la podemos vincular a una nueva indicación que hace José Luis Delgado en seguimiento a este tema de la ambición y de los intereses de Chile, en donde también hace mención a ¿no es cierto?, a los posibles impactos que pudiera tener la propuesta europea, en particular para el sector lácteo chileno, en particular quizás, por ejemplo, en el ámbito de o lo que tiene que ver con los quesos y su protección, lo cual, a juicio de José Luis, a juicio de un minuto, claro, a juicio de José Luis pudiera tener evidentemente un impacto muy negativo para nuestro mercado doméstico y otros mercados donde pudiéramos tener ventajas respecto a otros socios de la Unión Europea. Y en ese sentido, claro, enfocándolo o linkeándolo con lo que tú señalabas, Sebastián, claro, la pregunta de José Luis es qué podríamos poder precisar, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos esperar en específico en materia de la ambición europea, por ejemplo, en lo que tiene que ver con queso? Y efectivamente, bueno, quizás antes de darte la palabra, Sebastián, quizás nuevamente reiterar, esto es un análisis que estamos haciendo caso a caso con respecto a los distintos nombres que están incluidos en la lista de la propuesta de la Unión Europea, y ahí tendremos que ir definiendo determinando, bueno, cuáles son los espacios o las posibles conflictos que se pudieran generar a la luz de nuestra legislación, de nuestro sistema doméstico, pero también va muy de la mano con la discusión que tiene que ver con las disciplinas contenidas en la subsección de indicaciones geográficas, donde efectivamente también nosotros, como bien lo señalaba Sebastián en la presentación, hemos identificado ciertas áreas de mayor conflictividad a la luz, ¿no es cierto?, de la propuesta europea, y evidentemente será parte, ¿no es cierto?, de las decisiones políticas que habrá que tomar llegado un momento, en medida que vayamos avanzando en la negociación, para ir definiendo qué pasos vamos a ir dando en este punto, en donde, como ya lo hemos señalado, además, eventualmente necesitamos también de las flexibilidades que la Unión Europea también pueda introducir en su propia propuesta para efectos de llegar a una convergencia al final. No sé, Sebastián, si quisieras... la pregunta de José Luis está muy enfocada, digamos, entiendo, en el sector lácteo y probablemente el impacto que pudiera tener para productos de ese sector incorporados en la lista o que pudieran tener o ser afectados eventualmente por la propuesta de la Unión Europea. Exacto. Hemos estado trabajando, como lo señalaba en la respuesta anterior, para poder medir el impacto que tendría en la industria respecto de los usos comerciales que existen actualmente de algunos términos que se encuentran protegidos, o sea, sobre los cuales se solicita protección, ya que no solamente es el listado, sino que también esto va unido a un estándar de protección reforzado, a un sistema de observancia administrativo y a normas de coexistencia con marcas comerciales. Por lo que la ambición europea está por una parte por el listado y también cómo protegemos este listado. Por lo tanto, poder realizar el trabajo que hemos hecho sobre todo con
con ODEPA, ha sido muy enriquecedor para nosotros, para saber qué producciones existen actualmente, cuáles son las producciones que podrían verse afectadas por las indicaciones geográficas sobre las cuales la Unión Europea pide protección y poder negociar en base a esos antecedentes con la Unión Europea, de manera de que la afectación al mercado, de poder medir la afectación que tendría al mercado interno al momento de sopesarlo con las mejoras que podría generar la modernización. Gracias, Sebastián. No veo preguntas adicionales. Si no es así, creo que podríamos ya estar acercándonos al término de la reunión. Señalarles quizás dos elementos. Bueno, recordar que tenemos la 9ª ronda a partir del próximo lunes. Van a ser 2 semanas intensas de trabajo. Por supuesto, las haremos de manera virtual, evidentemente, tal como ha ocurrido durante las últimas etapas de esta negociación. Y luego de esa ronda seguramente vamos a tener una reunión de cuarto adjunto más general, en la cual vamos a abordar todos los temas de la negociación y contarles acerca de los principales resultados de la 9ª ronda. Y seguramente también haremos una nueva reunión específica en materia de indicaciones geográficas, en la cual vamos a trabajar, y aquí tomo el punto respecto a la posibilidad de poder mostrar ciertos textos, sobre todo fundamentalmente entiendo el interés de poder conocer con más detalle la contrapropuesta de Chile, presentada en la 8ª ronda a la Unión Europea, y para eso vamos a organizarnos de tal manera de poder hacerlo bien en la próxima oportunidad que nos reunamos. Perdón, tengo a Raúl Venegas, que hace una última pregunta acerca de los jugos. Si es que efectivamente los jugos pudieran ser afectados, digamos, por la propuesta europea en indicaciones geográficas. No sé si hay algo, tengo la impresión que no recuerdo, pero Sebastián, si quisieras ahí responder a Raúl. Sí, mi entendimiento en este momento es que no existe una afectación a los jugos con las indicaciones geográficas de la Unión Europea. Sin embargo, voy a doble chequear esto, y si hubiese como alguna información adicional, Raúl, te pedimos nos dejes tu correo para poder informártelo. Perfecto, gracias. Sí, ahí vamos a contactarte, Raúl, para que nos dejes tus datos y completar la respuesta para tu tranquilidad. Eso, sin más, entonces quedamos con esas tareas del lado nuestro, fundamentalmente con ustedes, y seguramente vamos a seguir en contacto. Una nueva de último minuto, Álvaro Ávila consulta: una vez entrado en vigor el acuerdo, ¿de qué forma influirá dicha circunstancia en los procedimientos contenciosos en curso en Chile? No entiendo plenamente la pregunta. Álvaro, si quisieras formularla verbalmente para entenderla mejor. Ok, ¿se escucha ahí? Sí, sí te escuchamos. Hola, muy buenos días. Aprovecho de saludar a Sebastián. Un gran abrazo. Gusto verte, Sebastián. Bueno, no, básicamente, ¿de qué forma influiría, digamos, una vez sentado, digamos, estas bases del acuerdo ya entrar en vigor, como había mencionado? Si eso tendrá alguna injerencia también en los procedimientos que ya están en curso, hay procedimientos contenciosos, digamos, seguidos en Chile anti-NAPI, que en el fondo, si dicha circunstancia podría tener injerencia en la decisión final, digamos. Perfecto. Perdona, Álvaro, no la comprendí, pensé que era algo más amplio, más general. No. Sebastián. Bueno, una vez que entre en vigencia el acuerdo, en el caso de ser necesario una ley de implementación del acuerdo, me imagino que ahí entrará a regir una vez que la ley esté promulgada. Entiendo que en el caso de los procesos contenciosos en curso, uno de los elementos que se está conversando es cuando es lo que se entiende por la fecha de corte de las indicaciones geográficas, y ese es un diálogo que está todavía avanzando.
pero una vez que se determine esa fecha se va a poder establecer desde cuándo afecta a los procedimientos en curso, pero mientras esté en proceso de negociación no lo afecta. Ok. No sé, Álvaro, si quedó, no sé si quisiera agregar algo. Muy claro la respuesta, así que muchas gracias. Perfecto. Perfecto, gracias Álvaro. Ok, ahora sí que parece que no habría nada, me da la impresión que no. Ok, entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias, que tengan un buen día y vamos a estar entonces muy en contacto durante las próximas semanas. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber participado. Que estén bien. Muchas gracias a todos.